Liftoff. Bueno, entonces empecemos de una vez. Eh, bueno, entonces, como dijo el profe, la idea es que vamos aquí como una introducción ahí bien breve. Yo no soy aquí el más experto ni nada, pero pues en varios proyectos que se han hecho dentro del semillero, pues surgió la necesidad de aprender a hacer interfaces ahí con Python y me pareció algo muy chévere y muy didáctico que lo he podido aplicar pues también en las materias y ha sido pues muy bacano también porque se adentra mucho uno también en otras funciones que pueda uno aprender ahí con Python, ¿cierto? Bueno, entonces como para empezar, definamos pues qué es una interfaz gráfica o GUI por sus siglas en inglés. Em, Básicamente una interfaz es una ventana, o sea, vos ejecutas tu programa y te sale una ventana con la cual vos interactúas con el usuario. O sea, obviamente vos tenés un programa que se desarrolla de fondo, pero en lo que se basa la interfaz es simplemente cómo interactúa el usuario con ese programa, ¿cierto? Hay muchos ejemplos pues de cómo se lleva de un programa a una interfaz. Un ejemplo muy claro pues que se puede ver de pronto en la materia de aerodinámica, los que no la hayan visto pues demás que la verán más adelante, y es con estos dos programitas, con Xfoil y con XFLR5. Pues Xfoil es como el grosso que hace toda la computación y los cálculos, y XFLR5 simplemente es lo que le da ya la parte gráfica a eso. Igual se puede ver con todo. De por sí, por ejemplo, Python es un lenguaje de programación, pero utiliza, pues hay gente que ha desarrollado interfaces para interactuar con Python. Es eso. Bueno, en este tutorial o en esta introducción vamos a enfocarnos más en la librería de Tkinter. Pues hay otras más que llegan hasta ser más bonitas y más amigables, pero esta Tkinter es súper buena pues como para uno entender bien cómo funciona y para hacer algo como muy rápido. De pronto estas sí requieren un poquito más de trabajo y hay otras que pueden llegar a costar dinero. La librería ya viene preinstalada pues cuando uno ya instala el Python en Windows, y creo que en Linux y en Mac también, pero en caso pues de que no se tenga en Linux, pues aquí está el comando para los que lo quieran ahí instalar, que yo sé que hay algunos que trabajan en Linux. Bueno, entonces, para explicar más o menos en qué se fundamenta la librería, va a ser como, vamos a hacer aquí como una pequeña introducción a es una programación como dirigida a objetos, ¿cierto? ¿Qué se hace? Pues lo que hace uno con la librería primeramente es generar una raíz. Esa raíz es una ventanita normal que, pues, que tiene lo más básico, lo de minimizar, expandir, cerrar y ya, ¿cierto? Pero entonces a esa raíz le podemos meter frames. Frames es como recuadros en los que uno puede ir metiendo lo que vaya queriendo y los va disponiendo ahí dentro de la raíz. Y asimismo, dentro de los frames podemos poner botones, textos, gráficas, todo lo que uno se le ocurra. Y a estas cositas, a todo eso se les llaman widgets. De por sí, un frame se consideraría entonces como un organizador de widgets, ¿cierto? Y eh, pues lo que uno hace ahí es simplemente lo organiza y los va introduciendo dentro de la raíz. También es interesante que la raíz también podría ser considerada como un frame, porque uno podría meter estos widgets
directamente dentro de la raíz. Entonces, es así, ya depende de cómo uno lo quiera organizar. También uno puede meter frames dentro de frames y así sucesivamente. Bueno, esa era como la pequeña introducción. Entonces, vamos a empezar aquí como como a mostrar como un poquito esas funciones que uno puede desarrollar. Esto lo puede hacer uno donde quiera, lo puede hacer en Jupyter, dentro de la consola también, como quiera. Lo importante es pues que tenga el idioma ya o el tipo de archivo en el lenguaje de Python. Y si está trabajando, por ejemplo, en Jupyter, que sea solo como en una celda, porque todo el código se tiene que ejecutar al mismo tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces, para empezar, lo primero que debemos hacer ahí es importar la librería, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer normal, from tkinter, import y asterisco. Ahí ya estaríamos importando todas las funciones de tkinter, ¿cierto? Listo, entonces, como para generar ese ambiente de la interfaz, vamos a crear un objeto, en este caso lo vamos a llamar raíz, y va a ser nuestra función de tk. Entonces ya ahí esta va a ser nuestra raíz, que es lo que me demostraba ahorita. Y para que eso se esté, pues para poder sacar la raíz, porque ahí simplemente creamos el objeto, pero pues si ejecutamos no va a pasar nada. Ahí por ejemplo ejecutamos y no salió nada. Lo que vamos a hacer es que a esa raíz le vamos a hacer un main loop, el método pues principal, que lo que hace, súper importante, que siempre esté al final del código de todo lo que vayamos a hacer, porque lo que me genera es como un bucle infinito, es como si la ventana se estuviera ejecutando en todo momento, ¿cierto? Y está ahí como a la espera de que uno le haga instrucciones. Es eso básicamente, ¿cierto? Entonces ese siempre va a ser al final de nuestro código, ¿cierto? Entonces ya ahí si lo ejecutamos, tener ahí la ventanita, lo podemos redimensionar, normal. No sé si también les funciona, si de pronto sí tenían la librería, igual si tienen alguna pregunta, no les da algo, me dicen. Pero si hay alguno que esté ahí siguiendo, nos va contando cómo le va. Ujú. Listo. Entonces ya como tenemos este objeto de la raíz, le podemos pues editar y cambiar algunas cositas, ¿cierto? Por ejemplo, si le queremos cambiar el título, eh, ponemos el método de title y ponemos aquí el nombre que queremos que tenga la ventana. Entonces, no sé, mi interfaz o algo así. Cuando la ejecutemos, no se va a ver bien, pero si la expandimos, él va a tener el título, ¿cierto? De igual manera, si queremos que la ventana tenga como unas dimensiones en un principio, igual utilizamos el método que tenga, que en este caso sería geometry, ¿cierto? Y entre comillas ponemos ahí como las dimensiones, que ese sería el ancho, el width, y ese sería el height o el alto, ¿cierto? Y ya ahí me la genera con las dimensiones que yo le haya dado. Como se pueden imaginar, pues uno no se va a saber todos estos métodos que tenga, ¿cierto? Es por eso que ya en la documentación de la propia ventana, de la propia librería, pues se encuentran todos esos métodos que uno puede aplicar.
¿cierto? Em, el border, el cursor, pues todo esto son em, las características que uno le puede modificar, ¿cierto? Por ejemplo, otra de estas muy interesantes, como para que lo veamos acá, es que le podemos cambiar ese iconito que aparece acá, que de por sí es como una plumita, pero si queremos que tenga otra cosa, pues lo ponemos con el método de icon bitmap, ¿cierto? Y acá ponemos un archivo que sea de extensión .ico, ¿cierto? Y ese archivo, pues le ponemos la dirección en el que esté ese archivo. En este caso, como yo estoy trabajando en esta carpeta, supongamos que vamos a, ya que estamos aquí de aeroespacial, poner el loguito de la NASA. Entonces ponemos ahí nasa.ico, ejecutamos y ya ahí queda con el loguito. Esto obviamente pues hay que tener ahí la imagen antes. De cómo se consigue esta extensión, pues uno en internet pone de JPG a .ico y así, cualquier convertidor y ahí te lo pone, ¿cierto? Em, listo. Otro de los métodos que es súper importante y que va a aplicar para, perdón, aquí es config, para los otros objetos que vamos a estar trabajando es el .config. Este lo que hace es configurarme los parámetros que tenga mi raíz después de yo haberla creado, ¿cierto? Que por ejemplo uno aquí podría decir que crea la raíz y dentro le podemos meter el width directamente de 650, el height de 650 y así, ¿cierto? Pero supongamos que más adelante queremos volvérselo a cambiar, entonces simplemente ponemos eso acá. Eso es lo que hace básicamente el config, ¿cierto? Pero bueno, supongamos que aquí ya lo habíamos hecho, entonces después le queremos cambiar el color del fondo. Entonces con ese que es BG, no sé muy bien cómo es que se llama esto, eso es, no sé, como la característica, igual acá, como les mostraba, pues se ven esas características, ¿cierto? Debe ser background. Le No. ponemos- sería de background, ajá, exacto, y le podemos poner el color que queramos. Queremos que sea blue, ponemos blue. También algo muy chévere, si queremos que muestre algún cursor, cuando lo pongamos ahí encima, se puede hacer, ¿cierto? Digamos que quieren, esos, esos tipos se encuentran ya dentro de la documentación, ¿cierto? Todo eso pues es de buscarlo, obviamente eso tiene un montón de cosas, pero ya cada uno, dependiendo de lo que quiera, lo puede hacer. Entonces ejecutamos y ya cuando pongamos el cursor encima, se cambia pues el tipo del cursor. Hay unos muy interesantes, por ejemplo, ya que estamos en Shadow, ahí se ve también el transbordadorcito. Bueno, pero entonces ahí ya tenemos la raíz, ¿cierto? Dejemos esto eh, como estaba para no enredarnos mucho ahí. Eh, ahora lo que queremos es meter esos frames que les mostré ahorita. Entonces, ¿cómo hacemos? Creamos nuestro objeto, pongamos que es nuestro frame 1 y con el método frame. Aquí especificamos dónde quiero que entre. En este caso lo estaríamos metiendo dentro de la raíz, ¿cierto? Y si lo empaquetamos, bueno, perdón. Aquí lo creamos, ¿cierto? Y creamos el objeto, no hicimos nada más. Luego de haberlo creado, hay que empaquetarlo. ¿Cómo se puede hacer? Frame1.pack.
ahí y ya estaría dentro. Pero pues no se ve nada, ¿cierto? Pues no hemos hecho nada dentro de ese frame. Si queremos que tenga algo, pues ahí simplemente es de organización. Si queremos que esa ventana destaque, podemos ponerle un background, como habíamos hecho antes. Vamos que blue. Perdón, acá. Y darle también las dimensiones. Sí, de width. De 500. Ahí está TH, Sebastián, estas dos. ¿Cómo, perdón, profe? Ah, sí, TH. Eso. Gracias, profe. Yo lo estoy poniendo mal. Aquí tengo el pastel. Ok. Creo que aquí sí es HT. Eso. Pues ahí ya no lo generó. ¿Sí o no? Pero bueno, ahí, como pueden ver, pues me lo pone arriba y se queda ahí, pues se ajusta ahí como al centro, pero como que no hay control en ese aspecto, ¿cierto? Supongamos que yo quiero que quede en la esquina o que quede pegado a la izquierda, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que dentro de ese pack metemos el argumento de side y creo que quede a la izquierda, left. Entonces ya me lo pone a la izquierda, ¿cierto? Si quiero que esté en el left, pero aquí también pegado, o sea, en la esquina superior izquierda. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con side y con el argumento de anchor. En este caso, anchor recibe aquí, no sé si acá lo aparece, no está, el argumento de pack. Bueno, pero el caso es que este anchor recibe como las orientaciones o los puntos cardinales. En este caso, si queremos que esté en el norte, ponemos la N, ejecutamos y ya estaría ya en la esquina superior izquierda. Si queremos que esté abajo, pues south y así, ¿cierto? Pero Entonces también se puede poner NW, por ejemplo, para que esté en esquina o no. sí. Y quitando el side. Sí, también podríamos. Vamos a ver si da. Exactamente. También. Pero supongamos también que queremos que toda esta ventana, pues, que esté allá, pero que también se adecue a las redimensiones que yo le haga a la ventana, ¿cierto? Es decir, que si yo lo expanda, pues que el frame también se expanda del todo a la derecha, ¿cierto? Lo que podemos hacer es acá, decirle que me lo rellene, fill, ¿en qué dirección? Ponemos en la dirección X. Y ya ahí me haría eso. Listo. Pero aquí resulta, bueno, más adelante lo vamos a ver, y es que con este pack, no sé si escuchan ahí el helicóptero, ya, con ese pack hay varios problemas y es que uno no puede controlar pues cómo se van organizando los objetos que uno vaya poniendo. Pues
se van organizando a medida que uno los vaya empaquetando. Pero si yo más adelante quiero poner un objeto en otra posición, necesito pues que sea con otro método, porque el pack simplemente lo que me va a hacer es empaquetar ahí en orden y no me la va a organizar como yo quiero. En este caso, como siempre lo haría yo, sería con un grid. Este grid lo que me hace es generarme con una malla dentro de dentro de la raíz o dentro de donde yo lo esté empaquetando, y yo simplemente le digo en qué posición quiero que esté, eh, especificándole la fila en la que quiero que esté, la columna. Pues como es de saber, en Python todo empieza desde ceros, entonces la fila 0 y la columna 0 serían la fila, pues la primera fila y la primera columna, ¿cierto? Así pues ya más fácilmente me puede generar esas posiciones que yo quiero. Obviamente, si yo no tengo nada más, si yo digo que pongo esto en la fila 10, pues si no tengo nada más encima, me lo va a poner igual. Entonces es simplemente como de organización, que ya sé que aquí encima puedo poner más cosas más adelante, ¿cierto? Pues dejémoslo ahí, simplemente. Listo. Uno que es súper útil, pues como una opción, es para que esos frames ya tengan como un título. Digamos que yo quiero una sección en la que pueda meter mis datos o pueda poner algunas imágenes, ¿cierto? Se puede hacer de distintas formas, pero una de las más sencillas es simplemente crear un label frame, especifico dónde quiero que esté y el título que quiero que tenga. En este caso, digamos que va a ser un frame 2, y como siempre lo, lo pongo, ¿cierto? El paquete ahí dentro de la raíz. Entonces estaría en la fila 2, columna 0. Así no me aparece nada, pero es porque dentro de ese frame, como les dije, no he hecho nada, ¿cierto? Entonces le voy a dar también las mismas dimensiones. Miren que me crea el objeto, pero si yo no le especifico nada al objeto que no tenga ninguna característica, pues no me lo va a mostrar. Entonces ya cuando tenga eso, me va a generar ese frame, que ese sí ya es más bonito. Listo, y así sucesivamente. Miren que dentro de esto puedo meter un montón de cosas. También podría meter el cursor, también si quiero que tenga otro tipo de borde, por ejemplo, border que tenga eh, un borde más grueso. Es este, ajá. Y así sucesivamente. Todo eso pues es ya de uno que uno se meta a la documentación y mire pues qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Quizás, Contame ahí, Sebas. ¿cómo haces lo del fill, pero cuando lo empaquetas con grid? Ah, ok. Ese, para hacer eso, con el grid, lo que yo hago es simplemente em, otra función que pues esas características varían dependiendo de si lo quiero hacer con grid, con pack o con otros también que vamos a ver ahorita. Pero en este caso con grid lo que haría es un sticky, ¿cierto? Ese sticky es donde yo quiero que se pegue en mi frame. Si yo quiero que se pegue para todos los lados, en este caso, o bueno, si quiero que se pegue a izquierda y derecha, metería el west y east, y ya me lo pega hacia los lados, pero acá ya
como tengo estas dimensiones, no me va a dejar, ¿cierto? Entonces le quito las dimensiones y ahí ya me lo genera. Ah, bueno. Espérate que ahí sí me corchaste, lo tenía por acá y lo olvidé. Si quieres ahorita entonces, recuerdo bien cómo es que se hace. Dale, Sebas, tranquilo, yo luego viendo la documentación. Sí, de una. Antes ahí, qué pena, no recuerdo cómo es que se hace, pero con la documentación pues sí sale de una. Listo, ahí ya aprendimos un poquito pues de los frames. Obviamente eso tiene más funciones, tiene más cositas, pero ya es como lo más básico. Ahora supongamos que yo quiero meterle un texto. Yo creo, Sebastián, que no tenías que poner las comillas al sticky. Yo creo, profe, que Pues yo no sé ni siquiera de qué estoy hablando. Estoy viendo un ejemplo acá que solo dice sticky igual W, pero sin comillas. W mayúscula. mayúscula, exacto. Es que ahí lo puedes meter de diferentes, pues como diferentes formas. Se lo puede recibir sin comillas, pero con la letra mayúscula, o puede ser con comillas y la letra minúscula. Ambas las puedes recibir, pero las dos hacen exactamente lo mismo, ¿cierto? Si yo quiero que esté ahí en esos tres, pues entonces mira que ya solo con uno no me dejaría los dos. Ya entre comillas, si yo le especifico los dos, sí me dejaría. Ahí lo que no recuerdo bien es cómo es que, con qué argumento es que se deja expandir. A ver, si de pronto es con expand. Bueno, creo que es expand, sino que aquí no lo anoté, pero eso no es. Bueno, entonces, como les venía diciendo, si ya queremos crear un texto dentro de estos frames, quiero que tengan algún titulito o no sé, cualquier cosa, vamos a crearlo de la misma manera, ¿cierto? En este caso, bueno, llamémoslo como título o no sé, ese nombre de variables lo puede crear uno como quiera y la función que llamamos es label. ¿Cierto? Si se pueden dar cuenta, pues la librería es súper intuitiva. Simplemente vos creas el objeto con esa función y las funciones pues se refieren muy fácil a lo que uno quiere. Entonces en este caso, como siempre, pongo donde quiero que vaya, en este caso lo voy a poner en el frame 2 y el texto que quiero que tenga. En este caso quiero que diga hola, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ya cuando lo ejecute, siempre se me olvida aquí, hay que empaquetarlo, ¿cierto? Meterlo ahí. En este caso lo voy a hacer siempre con grid y row porque es muy fácil uno ubicarse ya de donde esté todos los objetos. Aquí estaría creando el row y el column en el frame 2, ¿cierto? Entonces ya ahí me lo pone. Bueno, como pueden ver, ahí el frame se adecua a las dimensiones que tengan lo que tenga pues dentro, ¿cierto? Entonces, ahí habría que jugar también pues con las características que tengan los frames para que eso no pase. Pero siempre se va como a redimensionar. Igualmente pasa con esta ventana. En caso de que no le metamos las dimensiones al principio, pues se va a redimensionar con las dimensiones que tengan los objetos que vayamos metiendo.
¿cierto? De igual manera, ese label, pues vos le podés cambiar el tipo de letra. Vamos, si quiero que tenga aquí otro tipo de letra, y dentro le especificamos el tipo de letra que ya tengamos instalado dentro del sistema operativo. Supongamos que es Arial. También el tamaño, si quiero que sea 12, y así, ¿cierto? Y me lo va cambiando. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, Melo. pues ha estado fácil por ahora. Disculpan el perro. Listo. Ahora, supongamos que queremos agregar una imagen, ¿cierto? De igual manera, pues como les decía, la librería es súper intuitiva. Y uno busca la documentación y sale todo lo que uno quiera, literalmente. En este caso utilizaríamos Photo Image. Especificamos el archivo que nosotros queremos introducir. En este caso, yo aquí ya tenía dentro de la carpeta donde estoy trabajando todo, también el loguito de NASA ahí. Obviamente siempre especificando ahí la extensión. Aquí no siempre, o sea, no va a meter todo tipo de extensiones. Hay algunas que no funcionan. En este momento no recuerdo bien cuáles no funcionan, pero pues no se debe uno confiar pues en que todas van a poder entrar ahí. Listo, y es curioso que este photo image se puede meter dentro de un label, ¿cierto? Ese label es muy dinámico pues porque también puede recibir imágenes. Entonces si quiero que esté en el frame 2, en este caso ya no le especificaría que es un texto, sino que es una imagen. Imagen quiero que sea pues el objeto que ya le había especificado antes, IMG, y lo empaqueto. Bueno, aquí ya estaría encima de este. Supongamos que quiero que esté en una fila de abajo. Bueno, ahí no me abre bien el archivo. Me dice que no está dentro de la carpeta. Vamos a ver qué extensión es. En este caso es PNG. Vamos a ver, no me había percatado de eso. Eso sí. Si se dan cuenta, es súper grande la imagen. Ahí toma pues las dimensiones de la imagen. Pero en ese caso, pues buscaríamos cuáles son los argumentos que tiene esta función, ¿cierto? Ponemos aquí inter photo image. Esas páginas pues me dicen muy bien cuáles son los argumentos de cada uno, y suponiendo pues que uno le quiere cambiar el tamaño, eh, busca uno acá. Bueno, qué pena, no me acuerdo ahí cómo era que le cambiaban las dimensiones, pero también puede uno configurando simplemente el tamaño de la imagen, poniéndola como uno quiere, ¿cierto? El caso es que dentro de esta función también se pueden especificar, ¿cierto? Aquí qué pena que se me pasan varias cositas. Pero bueno, era como para enseñarles pues que está esta función, que existe y que se puede utilizar.
Listo, vamos a comentar eso por ahora, para que no me esté ahí como estorbando. Y ya vamos a ir pues a otras cosas que también son súper útiles. En este caso, si queremos meter un cuadro de entrada de texto, ¿cierto? Supongamos que estamos haciendo una interfaz y queremos que el usuario pueda meter los datos que él quiera, ¿cierto? En este caso, eh, lo hacemos con la función de entry. Al objeto lo voy a llamar entry1, por ejemplo. Yo soy muy malo poniendo ahí nombres. Y simplemente llamamos la función de entry. Es igual que como hemos hecho siempre, especificamos dónde quiero que esté esa entrada. Bueno, y Juanjo nos puso ahí la ayudita. Contame, Haider. O sea, no importa cuando uno utilice ese grid que, digamos que ese, pues respetar ese posicionamiento, por ejemplo, poner row y column row, es lo mismo. Ah, sí, ahí no importa. Ah, bueno, Ok. algo que se me pasaba a decirles acá, no sé si se dieron cuenta, pero acá, por ejemplo, no tuve que crear el objeto de label y luego haberlo empaquetado. Esto es muy útil y de pronto hay algunos que les pueda parecer como un errorcito aquí, bueno, no un errorcito, sino como una advertencia, eh, diciendo pues que el objeto no está como creado. Sin embargo, es una buena forma de empaquetar pues los objetos que vayamos haciendo, porque me lo pone pues todo en una línea. Y si no estoy mal, pues ahorra ahí también memoria. Entonces es una forma ahí muy práctica pues de agregar eh, los parámetros que uno quiera, los objetos que uno quiera. Eso se puede hacer con los label, con los entry y también con varios otros objetos con los cuales uno no necesite pues como jugar más adelante con ellos. Es eso básicamente. Yo creo el label y ya más adelante no voy a requerir cambiarle cosas al label. Si ya después le quiero cambiar cosas así, sí es importante crear el objeto para después cambiarle esos parámetros con el punto .config que les mostraba ahorita. Entonces, bueno, como venía diciendo acá, queremos crear una entrada. Aquí le especificamos el width, que este width hace referencia al número de caracteres que yo quiero que muestre dentro de esa entrada. Supongamos que es 5. Y luego lo empaquetamos. Siempre con grid. Como mencionaba Haider, pues se puede hacer con el orden que uno quiera, column row o row column. Perdón, acá no les voy a comentar eso. Listo, ella me lo genera. ¿Cierto? Eso ahí ya podría meter lo que yo quiera ahí. En este caso, si quiero pues que muestre más caracteres, le puedo poner más grande, así sucesivamente. ¿Cierto? Puedo poner lo que quiera, números, letras. ¿Cierto? Supongamos que estoy poniendo como una contraseña. Entonces yo no quiero que se muestre lo que aparece ahí. Entonces, ¿dónde nos vamos? Podemos modificarlo entry1 en el config. Como les decía, creé pues ya el objeto y más adelante lo que quiero es configurarle esos argumentos y quiero que me muestre solo un carácter. O sea, él me va a registrar lo que yo apunte, pero dentro de esa entry me va a mostrar, por ejemplo, puros asteriscos. Y así, pues me va a ser como una contraseña. Y así como quiero que me muestre asteriscos, pues también puedo poner que me muestre signos de interrogación, lo que sea. ¿Cierto?
Listo. Supongamos pues que yo quiero generar varias entradas sin necesidad de crear todos esos objetos. Entonces yo lo que podría hacer es, como dice aquí ahorita en el label, de una vez creo el objeto sin necesidad de asignarle una variable, ¿cierto? Espero que tenga el width también de 5. En la misma línea, inserto donde quiero que esté. Row, vamos aquí la 3. Y quiero generar varias, ¿cierto? Pero ya sería entonces en la fila 4, en la fila 5, que ya me generaría todos esos que quiero que estén. Un método más simple, que me genera pues esas entradas ahí. Listo. Entonces ya supongamos que yo quiero organizar eso de modo que me diga que por ejemplo la entrada 1 sea el nombre. Entonces aquí pongo frame 2, text, nombre, grid, sería row, bueno, column, pongo en 0, row, pongámosla en la 3, en esta misma, y a la derecha les pongo esto. ¿Cierto? Que ya dependiendo pues de la organización que uno quiera tener. Entonces quiero que la primera sea nombre, luego que la segunda sea apellido. Aquí pues verificando que esto quede bien. Y aquí quiero que sea, no sé, contraseña. Entonces ahí ya lo que me va a hacer es generarme esos labels, como ya hemos visto, con las entradas acá. Y como ya vimos, pues mira que en este caso esos labels están como centrados en esta columna. Yo quiero es que, por ejemplo, que estén pegados aquí a la derecha de la entrada. Entonces dentro de ese grid, tengo lo que habíamos mencionado ahorita, sticky, y quiero que esté al este. ¿Cierto? Pues igual se lo agregamos a todos los labels. De nombre, apellido, contraseña. Ya ahí me los va a organizar ahí pegados pues a la entrada. Listo. Ahora vamos a uno de los más interesantes pues o más funcionales dentro de las interfaces, que serían los botones. ¿Cierto? Supongamos que yo quiero hacer un botón de aceptar o de entrar, lo que sea. Entonces lo nombro aquí, por ejemplo, botón aceptar, y lo llamo como button, así, o button. Sebastián, aquí, ahí, Paulina tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna duda, Paulina? ¿O se te levantó? No, profe, se me fue ahí. Pues tengo una duda, pero yo creo que para más adelantico. Como quiera, me interrumpen, aquí los tengo a la derecha. Pero... Pues, Seba, sino que, o sea, como, pues yo me imagino que la responderás más adelante, pero entonces, ¿cómo se haría la importación de datos? Ok. Pues ahí, esa parte es más como o sea, tú tienes que jugar muy bien con la parte gráfica, que es la interfaz, y las capacidades que tiene Python, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ya vamos a ver acá que, por ejemplo, un botón, yo necesito que ese botón me haga alguna acción, que me genere algo, ¿cierto? Entonces, dentro de ese botón lo que hago es que me llame una función y dentro de esa función
ya importo los datos que yo quiera, ¿cierto? Entonces es como combinar esa parte de la parte gráfica, de lo que quiero que me hagan todo lo que yo estoy agregando a la interfaz, y la otra parte de programación que sería la importación de datos. Esa parte de importación de datos pues ya depende de cómo lo tengas. En Python se puede hacer de una manera o de otra, bien sea leyendo un bloc de notas o un archivo CVC y así. Pero voy a decir algo. La pregunta de Paulina era sobre esa importación de datos o sobre cómo asociar, por ejemplo, los números que uno introduce para que entren a una variable. Pues digamos que la pregunta iría guiada, yo no sé, en un Arduino yo tengo el monitor serial, yo podría leer esos datos de una vez en el monitor serial y que me los ponga ahí, o cómo sería. Ah, ok, sí. Algo como pues la interfaz ahí del Kansas. Sí, más o menos. Sí, ok. Pues ahí tienes que jugar con varias otras librerías, que esas librerías lo que hacen es leerme el puerto serial, serial y llevarme esos datos a una variable de Python, ¿cierto? Ya lo que uno hace con esa variable, ya con los datos, es introducirlos acá de forma que, pues, como los necesite. No sé si me hago entender ahí, o sea, la interfaz de por sí no es que me haga eso, son las funciones que yo le agregue a la interfaz que me van a hacer eso. Igual aquí te vas a dar cuenta, por ejemplo, con esta parte del botón, que se puede generar, ¿cierto? Entonces supongamos que tenemos ahí ya, pues que queremos agregar un botón, como digamos, diciendo. Entonces igual, el primer argumento sería el frame donde yo quiero introducirlo y el texto que yo quiera que yo quiero que tenga. Pongamos que es aceptar, como habíamos dicho. Ahí también le podemos configurar el font, ¿cierto? Pongamos que quiero que sea también Arial, y Arial 12. Bueno, esto es agregado pues, más que toda la parte de cómo quiero presentar el botón. Listo, si yo quiero que ese botón me haga algo, pues yo lo aprieto, por ejemplo acá, lo voy a agregar ahí al, pues al frame en el que íbamos, ¿cierto? Yo lo agrego, ahí ya me aparece, tengo el botón, pero pues no me hace nada, ¿cierto? Simplemente lo oprimo y ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es introducirle ¿cómo se dice eso? Como el argumento de command, ¿cierto? Ese command lo que va a hacer es llamarme una función. Supongamos que esa función yo quiero que sea show o algo así, ¿cierto? Esta función ya es lo que uno crea, ¿cierto? Entonces hay que hacerla antes. Es igual, un Python normal, creamos la función y ya dentro de esa función pongo todo lo que yo quiero que se me haga. Supongamos que yo quiero que nada más me imprima en la consola aceptado. Entonces ya, pues creo, bueno, ejecuto ahí la interfaz y cada vez que le hunde aceptar, pues me va a imprimir ahí dentro de la consola el aceptado, ¿cierto? Entonces ya ustedes se podrán imaginar toda la cantidad de cosas que se pueden hacer con eso, dentro de un show. Si yo quiero, también puedo, dentro del show, puedo agregar labels. Supongamos que yo quiero que esos labels se agreguen en el frame 2, que tengan un text de, no sé, caminola, ¿cierto? Y que se me empaqueten en el row, vamos aquí en el 7,
perdón, column, pongamos que 1, ¿cierto? Lo ejecuto y ya cuando le hunda este, me lo va a generar ahí, ¿cierto? Entonces cada vez que le oprima, pues me lo va a generar ahí, pero me ejecuta esto y siempre me va a estar ahí creando lo mismo. Si yo quiero que dependa, por ejemplo, de las posiciones, que yo quiero agregar más acá, se puede hacer de diferentes maneras, ¿cierto? Simplemente es que uno juegue ahí con lo que uno sabe. Por ejemplo, yo crearía aquí un contador desde cero y que me lo agregue en el row, bueno, pongámoslo desde el 7 mejor, el cont. Y cada vez que llame esa función, quiero que el cont lo sume 1, ¿cierto? Pues ahí ya cada que llame la función, perdón, aquí como estamos modificando la variable cont, es importante que especifiquemos que va a ser una variable global la que vamos a estar modificando. ¿Cierto? Eso sí es súper importante dentro de esos botones. Y la verdad, a veces es algo tedioso, que cada vez que uno lo ejecute, si uno va a modificar alguna variable que creó por afuera, le toca declararla como global, una variable global antes. Listo, entonces ya cuando lo ejecutemos, pues ahí me va a crearlo sola que yo quiera. Listo, supongamos que queremos hacer lo que el profe dijo ahorita. Necesito imprimir lo que yo escriba dentro de uno de esos cuadros de entrada, ¿cierto? Supongamos que aquí yo escribí mi nombre, Sebastián. Ahí no se alcanzó a ver bien, pero no importa. Y que ese aceptar, pues me imprima ese Sebastián, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito sacar la información que tenga este entry e imprimirla acá. ¿Cómo hacemos eso? Listo. En ese caso, la forma en cómo habíamos creado los objetos aquí anteriormente ya no nos serviría, porque no estaría dirigida a una variable. Entonces, supongamos que aquí la entrada de nombre lo voy a llamar como entry name, ¿cierto? Le voy a dar más espacio acá para verlo bien. Listo. Aquí ya sí estaría generando esa variable, ¿cierto? Pues como el objeto de entry name. En este caso sí habría que hacerlo por aparte entry name y listo. Entonces ya al crear este objeto podemos aplicar los diferentes métodos que tiene entry. Uno de ellos es obtener la información que tenga dentro. ¿Sí o no? En este caso yo quiero que me imprima. Bueno, perdón, antes de eso, ¿cómo tenemos pues la información que tiene esa variable? En este caso, simplemente supongamos que va a ser aquí un nombre y sería con entry name.get, ¿cierto? Aquí no recuerdo muy bien qué tipo de variable genera esto acá, creo que es simplemente una cadena de caracteres, pero no estoy seguro si es una cadena de caracteres de la librería. Entonces yo lo que hago es asegurarme de que sea una cadena de caracteres de Python. Entonces meto el string. Y aquí no quiero que me imprima hola, sino que ya quiero que me imprima el nombre. ¿Cierto? En ese caso ya, si aquí pongo Sebastián, me imprime Sebastián, 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 o si quiero poner cualquier otra cosa, me voy a imprimir ahí. ¿Cierto? Entonces ya también se pueden ustedes imaginar todo lo que se puede hacer con ese tipo de, pues ya sabiendo cómo se obtienen los datos de una entrada, dirigirlo a otra variable y hacer el proceso pues que uno necesite. ¿Qué pasa si no ponemos nada ahí? Pues no imprime nada.
sería una cadena de caracteres ahí vacía. Listo. Entonces, yo creo que ahí podríamos hacer bastante con lo que tenemos, ¿sí o no? Supongamos que también queremos sacar como ese botón que me genera Sebastián, una preguntita. Contame, profe. ¿Cómo se puede optar a que, por ejemplo, si solo quisiera que se pudieran meter números, eso es posible Em, en uno de los cuadritos de entry? a ver, la verdad, profe, no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que pues podría restringirlo a que si el usuario no mete un número, mete, por ejemplo, una letra, esta función me diga pues que no, que ahí, por ejemplo, se equivocó. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo quiero declarar esto Ya, un flotante, entonces ya cuando el usuario se haya equivocado por una u otra razón y metió una letra, entonces pues esto me va a dar error, porque lo que me va a generar aquí, me va a intentar llevar un flotante una letra. Entonces, por ejemplo, uno normalmente cómo se sale de esos errores o de esos errores que pueda cometer el usuario es simplemente con el try, ¿cierto? Que en caso de que el usuario ahí se equivoque, pues en el Python ahí me va a generar un error, por lo que, except, por lo que aquí en el except ya yo le podría decir que por favor pues sí, que la variable sean números, o como dice Sebas, diciendo que si es numérica. Lo que no estoy seguro es si uno podría restringir esa entrada a que sean solo números. O sea, que si oprime letras, o sea, que ya de por sí no deje meter letras, ahí sí no estaría seguro. Habría que buscarlo. listo, gracias Sebastián y Sebastián. Listo, entonces como les venía diciendo, si queremos hacer como un botón que me muestre una lista de opciones, también es muy útil, ¿cierto? Eso lo podemos hacer con la función de option menu. Supongamos que yo quiero llamar una variable drop o menú 1, menú, como sea. Entonces lo generamos así, option menu. Listo, ahí ya me estaría generando el objeto de las opciones que vaya a tener. En este caso yo quiero que pasémonos pues al frame 1. Aquí, ¿qué generaría? ¿Cierto? Antes que nada, necesito dirigirle una variable, la cual va a ser lo que yo voy a seleccionar, ¿cierto? Entonces aquí sería como la variable que yo a la que yo seleccione va a ser esta variable, ¿cierto? También quiero saber cuáles son las opciones que me va a mostrar. Entonces le meto un por con una variable que van a ser opciones. Eso ya lo vamos a generar, ¿cierto? Listo, entonces, teniendo eso en cuenta, si yo quiero que las opciones que me muestre, en este caso sería una lista, generaría la opción 1, opción 2, disculpen la fotografía, voy a poner la tilde, opción 3, entonces ahí ya el option menu me estaría mostrando todas esas opciones, ¿cierto? Pero yo quiero que esas opciones se me dirijan a una variable, o sea, que si yo primo la opción 2, una variable me tenga en cuenta que la que seleccioné, que lo que seleccioné fue la opción 2 o la opción 3, ¿cierto? ¿Cómo genero eso? En este var lo que voy a hacer es generar el objeto, en este caso de la variable,
como quiero que sea una cadena de caracteres, como les había mencionado ahorita, las cadenas de caracteres en esta librería se manejan de manera distinta, porque también tienen otros argumentos. En este caso sería un string var. Esto es lo equivalente a como vos hacer en Python var y comillas. Ahí estarías generando simplemente una variable que es una cadena de caracteres, ¿cierto? Entonces ya dentro de esta variable vos estás asignándole qué opción voy a ponerle. Listo, entonces igual quiero que me lo ponga en el primer frame, ya me lo debería generar. Bueno, aquí tenemos esto para evitar ahí confusiones. Pues ahí lo dejé como estaba ahorita, simplemente como para que no me genere errores ahí en la ejecución. Como estamos ahí combinando varias cosas. Listo, entonces igual, como les mencionaba ahorita, pues el frame se va a adecuar al tamaño de los objetos que tengamos dentro y ya esto me lo va a poner todas las opciones que yo quiero, ¿cierto? Si quiero que sea la opción 1, la opción 2, la opción 3. Miren que en un principio pues no había nada, ¿cierto? O sea, yo lo generaba y dentro de ese option menu no me mostraba nada, o sea, era ahí como un botón para mostrar opciones, pero no me especifica qué. Entonces, como yo ya tengo asignada la variable que quiero que esté en ese option menu, lo que puedo hacer es ese var, inicializarlo en un principio. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo un set, le digo que en este caso va a ser seleccione una opción, por ejemplo. Entonces ya dentro de dentro del el option menu, me va a poner seleccione una opción y ya aquí lo estaría poniendo. ¿Cierto? En este caso, cuando ya le doy en la opción 3, esa opción, pues esto, pues hay que hacer un enredo. Como esta cadena de caracteres ya estaría dirigida dentro de esta variable. Entonces, si ya más adelante en un botón yo le quiero decir que, eso, que me haga una acción y yo quiero saber qué opción fue la que eligió, pues simplemente llamo la variable que tenga ese var. Pues sería con var.get. Y ahí ya me obtendría pues la variable que yo necesito. Listo. Estoy yendo un poquito rápido porque me gustaría hacer algo bien chévere acá que tengo preparado. Y para eso, mm, quiero mostrarles pues otra opción que es para generar gráficas dentro de la interfaz, ¿cierto? Entonces, para eso, mm, necesito otras librerías para que se puedan adecuar al tkinter y yo poder crear ahí las figuras, ¿cierto? Entonces, se las voy para no demorarnos mucho tiempo, son estas de acá, las voy a mandar por el chat y ya les describo qué es. Entonces, simplemente ahí lo que estoy haciendo es importar el matplotlib, que es el que me va a generar las figuras, ¿cierto? Y también estoy importando unas librerías que son las que me van a poder generar ese ambiente de figuras dentro de la interfaz, ¿cierto? Entonces esto lo que me hace es simplemente que me crea un objeto el cual yo le puedo asignar una figura y la puedo agregar dentro de mi interfaz.
Es eso básicamente lo que me hace esta librería. Entonces ya más abajo, para crear esa figura, pues lo hacemos de forma convencional. Vamos a hacerlo en otro frame. Vamos que se va a llamar frame figura. Hacer un frame que va a estar dentro de la raíz, ¿cierto? De frame trig. Yo lo voy a poner en la columna de la derecha, que sería la columna 2, y en la primera fila, ¿cierto? Listo. Ahí solo estoy creando el frame donde quiero que esté la figura. Solamente es por organización. También la podría poner, perdón, dentro de los frames que ya hemos hecho, pero es como por comodidad, ¿cierto? Como para tener más orden ahí. Y de igual manera, como siempre creamos las figuras dentro de Python, asignamos el ambiente de figura. En este caso simplemente estamos creando la figura, le vamos a poner un tamaño, en este caso supongamos que es de 5×5, y todo eso es puro Python, nada más, ¿cierto? Creamos un gráfico, que sería un fig, sería agregarle como un plot, como, pues sí, donde vamos a graficar los datos dentro de esa figura. Entonces, add subplot, pues como la forma convencional, como siempre creamos una figura dentro de Python, y ya dentro de ese graph, pues le puedo poner el título, pues, y todo lo que queramos, ¿cierto? En el gráfico. Bueno, supongamos que ya ahí ya editamos pues los parámetros que quiero que tenga mi gráfica. Ya luego para agregarla dentro de mi interfaz, lo que hago es crear un objeto, en este caso lo vamos a llamar un canvas. Es como, a ver cómo explicarlo, es como ese objeto que me va a dejar agregar ese ambiente de trabajo de Matplotlib dentro de la interfaz, ¿cierto? Ahí es cuando llamamos a la librería de Figure Canvas TK y le asignamos la figura que yo quiero que me agregue, y el master, que en este caso es el frame donde yo quiero que vaya, ¿cierto? Que habíamos dicho que era frame-fig. Listo. Y para agregar esa figura, porque aquí simplemente creamos el objeto, como hemos hecho siempre hay que agregarlo, entonces llamamos el objeto de canvas, punto, en este caso ya es con argumentos que tenga esta librería, sería, en este caso es get widget, ¿cierto? Y aquí lo podemos hacer de diferentes maneras, puede ser grid, pack, como queramos. En este caso supongamos que va a ser pack, porque no va a agregar nada más dentro de este frame, simplemente pack. Listo, en este caso, pues yo cierro las figuras que ya había generado. Y ya me genera la gráfica, ¿cierto? Listo. Esa es una de las maneras pues de agregar las gráficas dentro de la interfaz. Listo, ya teniendo estos conocimientos, supongamos que yo quiero graficar algo dentro de esa figura, pues lo que tengo que hacer es graph.plot, igual que en Python, ploteo los datos que quiera, por ejemplo, no sé, cualquier cosa ahí. Pero esto simplemente me lo plotea dentro del gráfico. Yo quiero que me lo muestre también dentro del objeto de Canvas, que es lo que creé dentro de la interfaz.
¿Cómo hacemos eso? Llamamos a la variable canvas y le decimos que me dibuje lo que ya había ploteado, ¿cierto? A ver si funciona. Y efectivamente ya me muestra pues lo que yo quiero que haga. Listo, con estos conocimientos que tenemos ahora, me gustaría hacer ahí como un ejercicio eh, facilito, pues así rápido, de cómo sería graficar un tiro parabólico dentro de la interfaz, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar todo esto, bueno, a borrarlo todo. Dejemos ahí las variables iniciales, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo empezamos? Como habíamos hecho desde el principio. Creamos ahí el ambiente de trabajo de Tkinter y al final de todo siempre el main loop. Y aquí editamos pues algunas características, nada más. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a crear primero esa figura. Figura donde yo quiero plotear mi tiro parabólico. Specific size, 0,5. El gráfico quiero que me agregue un subplot. 2 dimensiones. Ah, bueno, aquí también es interesante que también podríamos hacer un gráfico en 3D. Si no estoy mal, el argumento ahí es projection 3D o no recuerdo bien, pero pues ya como estamos trabajando dentro de Matplotlib, el tipo de gráfico puede ser el que nosotros queramos. En este caso va a ser simplemente en 2D y quiero que mi gráfico tenga el título de tiro parabólico, ¿cierto? El título tenga un tamaño de 10. Eso es pues de puro Matplotlib nada más. Creo que en el eje X se llame distancia o rango, por ejemplo, metros. En el eje Y, lo que sea altura, metros. Listo. Aquí también es bacano que dentro de este ambiente de Matplotlib uno puede generar un objeto que sean los ejes en los que va a trabajar, ¿cierto? Supongamos que esos ejes los vamos a llamar graph plot. Entonces, ¿qué me hace esto? Este lines, siempre que lo llamemos, me va a graficar los datos que tenga dentro de ese lines, ¿cierto? Entonces es chévere porque aquí, como decía Paulina ahorita, uno simplemente ya dentro del código lo que puede hacer es lines.set xdata, ya puede poner los datos en X y los datos en y los grafica. Entonces es una opción muy útil. En este caso, eso genera un objeto ahí súper raro, pero nosotros vamos a requerir es el primer elemento de ese objeto. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a generar un frame donde el usuario pueda agregar los datos. Entonces, lo voy a hacer un label frame, quiero que esté dentro de la raíz y que el frame se llame datos. Perfecto. Entonces ahí ya lo agrego. Dataframe.grid row 0 column 0, primera posición. Listo, entonces para un tiro parabólico, ¿qué necesito? Pongamos que yo quiero pedirle al usuario la velocidad y el ángulo con que se tira.
Entonces, simplemente creo un label, voy a agregar dentro del data frame el texto que quiero que tenga, voy a decir que sea velocidad. Y lo agrego. Como habíamos visto ahorita, pues no es necesario llamar más ese label, entonces lo puedo agregar de una. Y aquí como ya estoy trabajando dentro del data frame, puedo hacer como otra malla. Entonces, quiero que esté en la primera posición. Listo. Y quiero que delante de él me ponga la entrada de la velocidad. Entonces supongamos que es velocidad. La entrada de velocidad es un entry. Lo voy a agregar dentro de data frame. Listo. No voy a especificar nada más ahí para optimizar tiempo. Y agrego el objeto de la entrada. Entonces sería grid. Entonces quiero que esté en la misma fila que este label, pero a la derecha, que es la columna 1. Listo. De igual manera, voy a copiar y pegar esto para el ángulo. Quiero que me diga el ángulo. Quiero que ya estés en el row 2. Y quiero que sea el angle entry. Y también quiero que esté en el row 2. Pues el 1 en este caso para Python. Listo. Y también así rápidamente, quiero que me especifique también el delta de tiempo. Quiero tener ahí. Bueno, copiamos y peguemos eso mismo. En este caso le diría el dt. Estaría ya en el row 2, que sería el dt entry. Estaría en el row 2 también. Listo. ¿Qué tendría por ahora? Simplemente esto. Datos, velocidad, ángulo y dt. Listo. Vamos bien hasta ahí. Listo. Ahora lo que quiero es agregar esta figura. Yo la había creado antes, pero todavía no la había agregado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un frame a la figura como habíamos hecho antes. Va a estar dentro de la raíz. Quiero que ese frame de fig esté al lado del data frame. Sería entonces row 0, column 1. Listo. Vamos a ver si nos da el tiempo. Y ya lo agrego, ¿cierto? Entonces canvas, creo la figura canvas. En este caso va a ser la figura que ya había creado antes, fig. El master, quiero que sea el frame de figura. Y ya lo agrego. Entonces get, get. Listo. Ahora lo que quiero hacer es crear un botón que ya me tome las variables que entró el usuario y me grafique el tiro parabólico que va a ser esa trayectoria, pues con las condiciones iniciales. Entonces voy a crear un botón, ¿cierto? Que va a estar dentro del data frame. El texto que quiero que tenga, voy a decir, no sé, por ejemplo, plot. Y lo que me va a hacer, lo llamo así con command. Pongamos que la función se va a llamar plot data. Y ya lo agrego. Row, en este caso, ¿en cuál íbamos? Íbamos por acá en el row 2, entonces pongamos que hace row 3, column 1, por ejemplo. Eso. Y aquí arriba ya defino esa función, plot data.
Listo. ¿Qué sería lo primero que voy a hacer ahí? Asignarle las variables a las entradas que me ingresó el usuario. Entonces, en este caso, el dt va a ser un número flotante. Quiero que me obtenga lo que tengo dentro de la entrada del dt. Igual con la velocidad, quiero que me obtenga lo que ingresé dentro de la entrada de velocidad y un ángulo, supongamos que es un ángulo θ, quiero que me obtenga el flotante de la entrada del ángulo. Listo. Ahí ya tengo las variables con las que voy a jugar. Y quiero que me genere, en este caso, cuál va a ser la velocidad en x, pues en este caso es constante. Bueno, como vamos a jugar aquí con números y con coseno, con seno, vamos a agregar también la librería de NumPy. NP. Listo, para poder jugar pues con esas formas. En este caso sería la velocidad por el coseno del ángulo, ¿cierto? Digamos que nosotros le especificamos al usuario que el ángulo sea en grados, entonces aquí simplemente multiplicamos esto por i sobre 180. Velocidad inicial en y, igual, sería esto mismo solo que seno. Listo. Entonces, ¿yo qué quiero? Que mientras la altura, bueno, vamos a definir una altura inicial, en este caso va a ser 0, mientras esa altura sea mayor o igual a 0, entonces me calcule esa altura, que sería By0 por P. Bueno, entonces este T hay que inicializarlo también, menos un medio. Pues eso es lo de las ecuaciones de tiro parabólico. 9.81 por T al cuadrado. Listo. Pero entonces yo quiero guardar todos esos datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues en una lista, creo una lista simplemente, donde voy a guardar los datos en X y los datos en Y. Entonces acá simplemente rango, punto append, le agrego lo que ha recorrido en X y la altura, punto append, me ha recorrido en Y. Y claramente pues el tiempo hay que le sumo el dt que le haya especificado el usuario. Listo. Entonces ya acá pues lo interesante va más ligado pues a lo que estamos haciendo es simplemente decirle que esos lines que habíamos creado ahorita acá, ¿cierto? Me pongan en el eje X los datos de rango, en el eje Y los datos de altura, ¿cierto? Y que me dibuje el canvas. Sí, ¿cierto? Vamos a ver si funciona. Entonces simplemente ejecutamos. Ahí tenemos la gráfica. Aquí hay algunos errorcitos, pero ya les digo cómo se puede corregir eso. Entonces supongamos que quiero que tenga una velocidad de 25, un ángulo de 45 y un dt de 0.1 segundos. Me plotea, pero si se dan cuenta, estos
límites los límites de la gráfica no se actualizaron. Entonces dentro de la función lo que hago es llamar todo eso. Miren que simplemente estoy jugando dentro de la interfaz, simplemente lo que metí fue los datos de entrada y un botón, y dentro de la función que llama el botón estoy haciendo todo lo que necesito. Es eso básicamente. Entonces quiero que me actualice esos límites. Quiero que vaya de 0 al máximo de rango. Entonces, acá de 0 a un máximo de la altura. Listo. Les ejecuto. Pongo aquí los datos. 20, 45 grados, 0.1. Rotea y ya me lo genera ahí. Entonces miren que en todo momento, como les decía, ese main loop va a estar ahí a la espera de que el usuario haga algo. Entonces yo le puedo cambiar aquí lo que yo quiera. Vamos que quiero 15. ¿Cierto? Si quiero aquí 45. Pues si se dan cuenta, ahí no me está mostrando nada. Entonces, ¿cómo puedo organizar eso? Lo que puedo hacer es generar aquí, antes que nada, unas variables que tengan las máximas alturas y los máximos rangos. ¿Cierto? Así, simplemente aquí después de hacer el cálculo, lo que hago es que me agregue esa máxima altura que se calculó, perdón, ese máximo rango, esa máxima altura, y ya el límite que me lo ponga del último que calculé. Sebastián y muchachos, yo me tengo que ir otra vez para el retiro de urgencia, pero te agradezco mucho, Sebastián. Pues aquí estaba como siguiendo todo lo que has hecho y está muy, muy bacano. Si quieren, pues terminen ahí y hablamos en la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias, Sebastián. A vos, profe. Igual ya vamos a acabar. Listo, entonces acá quiero que me ponga el máximo de esos máximos que ya habíamos calculado, ¿cierto? Pues ahí me lo va a actualizar dependiendo de los máximos que ya haya calculado anteriormente, ¿cierto? Entonces simplemente lo genero, otra vez 25, 1, plot. Bueno, aquí más rangos, era max rank. Entonces ya 25, 45 grados, 0.1, con otro error, igual el mismo. Otra vez 25, 45, 0.1, y ahí ya me lo va a generar. ¿Qué pasa? Pues ahí no tengo como punto como de comparación. Sí me lo va a estar actualizando. Muy chévere, pues 80 grados. Me lo tira así súper arriba. Pero yo quiero que me muestre todos los que voy ahí haciendo. Entonces ahí ya de pronto este lines no me serviría mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente pongo el plot. Así no me actualiza los datos que tengo en los ejes, sino que me plotea ya lo que tenga.
¿cierto? Vamos a ver si funciona. Entonces, velocidad 25, ángulo 45, 0.1. Me generó el primero. Digamos que le quiero cambiar el ángulo. Genera. Y así. Ver esto. Y así, entonces ya, ya depende pues de cómo ustedes, el alcance que le quieran dar a la interfaz, pero básicamente con los trabajos que uno hace así en clase o cositas así básicas, se puede hacer algo muy bacancito. Y ya con lo que pues vimos acá, ya se tienen pues como esas habilidades para poderlo hacer. No sé si tengan alguna pregunta, alguna Una berraquera objeción. me Sebas. Sí, eso ya se presta pues para muchas cosas. Ya ahí tiene para hacer un programita de esos que cobran online de tiros parabólicos. Sí, sí, ya ahí les queda. Creo Más que bien, ¿con qué app nos vamos a hacer ricos, pues, huevón? Diga, pues. no, ojalá, hombre. Sino que, a ver, la librería sí es un poquito limitada. De pronto no es que sea muy bonita. Hay otras que sí te pueden generar hasta scrollers, pues así, para uno moverlo. Otras cosas pues muy, muy dinámicas. Pero este sí como para empezar y cosas así rápidas es muy útil. Ujú. Sí, el que decía Iván, PyQt, este WX Python también es muy chévere. Entonces, ese Muchas PyQt recomendado para aplicaciones. La verdad es que no lo he utilizado, pero sé que genera unas cosas muy, muy bacancitas. Podemos ver aquí. Mira que sí tiene como más opciones y es mucho más, como más suave, más amigable. Ah, claro, sí. Ujú. Sí, lo que dicen, no, más bonita, sí. No, pero igual. Y ahí lo que hay Qué que ver Inter. es pues cómo se llaman los objetos y cómo se agregan. Pero esa Tkinter es muy útil como para uno por primera vez enfrentarse pues a ese tipo de cosas, que es muy Claro. intuitivo. Oh, debe ser muy parecido y todo. Mm, sí, eso sería todo, muchachos. Igual las interfaces más avanzadas que uno puede hacer es metiéndose a foros, dependiendo pues de ya lo que uno necesite. Si por ejemplo queremos hacer lo que decía Paulina ahorita, de tomar datos desde la consola, pues hay que buscar otra librería que me lea lo que hay en la consola y me lo agregue a una cadena de caracteres. Pero básicamente lo que uno hace en el Python, perdón, con la librería es esto, tomar los datos que ya tiene y saberlos cómo actualizar. Es eso básicamente. Muchas gracias, parcero, muy bacano. De una, igual si tienen dudas, quieren hacer algo distinto, eso se presta para muchas cosas. Hay cositas que de pronto no alcanzó el tiempo, pero también se pueden generar entradas de texto así más grandes que se puedan scrollear, es decir, que tengan esa barrita de acá. Y la documentación de esta librería es muy, muy vasta, pues siempre hay mucha cosa. Entonces, por ese lado como que no hay pierde. Eso es lo que más me ha gustado de esta, que cualquier cosa que uno busque, ahí está.
No, eso está una berraquera, hombre, eso con lo difícil que es hacer apps en Python. Esto ya uno queda ahí con esta. Muchas gracias, hombre, Sebas. No, es mucho gusto. No sé, muchas gracias. Gracias, Sebas, No, un pues, beso. que esté muy bien. Chao. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao, Santi. Todo bien, Pai.